Jeremías 41-43. Jeremías 41. Pero el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, de estirpe real, acompañado de unos hombres del rey y 10 hombres más, se presentaron ante Godolías, hijo de Ahicam, en Mizpá. Allí en Mizpá comieron juntos. En un momento se levantaron Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Así asesinaron al que el rey de Babilonia había constituido gobernador del país. Ismael mató también a todos los judíos que estaban con Godolías en Mizpá y a los militares caldeos que se encontraban allí. Al día siguiente de haber asesinado a Godolías, cuando aún no se sabía, llegaron unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, unos 80 en total. Llevaban la barba rasurada, la ropa rasgada y se habían hecho incisiones. Portaban ofrendas e incienso para presentarlos en el templo del Señor. Ismael, hijo de Netanías, salió de Mizpá a su encuentro, llorando mientras caminaba. Cuando se encontró con ellos les dijo: «Venid con Godolías, hijo de Ahicam». Pero cuando llegaron al centro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, con sus hombres los degolló y los arrojó a una alberca. Se encontraban entre ellos 10 hombres que dijeron a Ismael: «No nos mates, pues te hemos escondido en el campo trigo, cebada, aceite y miel». Él se detuvo y no los hizo matar con sus hermanos. La alberca donde Ismael arrojó a todos los cadáveres de los hombres que había asesinado es la alberca grande que había construido el rey Asá por temor a Basá, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de víctimas. Ismael apresó a todos los del pueblo que quedaban en Mizpá, a las princesas y a toda la gente que quedaba en Mizpá, y que Nebuzaradán, jefe de la guardia real, había confiado a Godolías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Netanías, se los llevó cautivos y se fue para pasarse a los amonitas. Cuando Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas que estaban con él se enteraron de todo el mal que había cometido Ismael, hijo de Netanías, tomaron a todos los hombres y marcharon a combatir contra Ismael, hijo de Netanías. Lo encontraron junto al estanque grande de Gabaón. Cuando todas las gentes que estaban con Ismael vieron a Johanán, hijo de Careaj, y a los jefes de las tropas que iban con él, se regocijaron. Todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo desde Mizpá se dio la vuelta y se pasó a Johanán, hijo de Careaj. Pero Ismael, hijo de Netanías, con 8 hombres, escapó de Johanán y se fue a los amonitas. Entonces Johanán, hijo de Careaj, y los jefes de las tropas que le seguían, tomaron al resto de la gente que Ismael, hijo de Netanías, había llevado cautiva desde Mizpá, después de haber asesinado a Godolías, hijo de Ahicam. Eran varones, soldados, mujeres, niños e eunucos, a los que hizo regresar de Gabaón. Se pusieron en camino e hicieron una parada en Gerut Kimham, que está junto a Belén, para continuar la marcha y llegar a Egipto a causa de los caldeos a quienes temían, porque Ismael, hijo de Netanías, había asesinado a Godolías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había establecido como gobernador del país. Jeremías 42. Todos los jefes de las tropas, con Johanán, hijo de Careaj, Yaazanías, hijo de Oseas, y todo el pueblo, y desde el pequeño al mayor, acudieron y dijeron al profeta Jeremías: «Acoge por favor nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este resto, pues hemos quedado pocos de los muchos que éramos, como pueden vernos tus ojos. Que el Señor tu Dios nos señale el camino que hemos de recorrer y lo que debemos hacer». El profeta Jeremías les respondió: «Os escucho, rogaré al Señor vuestro Dios según vuestros deseos. Todo lo que responde el Señor acerca de vosotros os lo haré saber sin ocultaros nada». Ellos contestaron a Jeremías: «Sea el Señor testigo veraz y fiel contra nosotros si no cumplimos todo lo que el Señor tu Dios te mande acerca de nosotros. Sea grata o no grata, obedeceremos a la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien por haber obedecido a la voz del Señor nuestro Dios». Al cabo de 10 días la palabra del Señor se dirigió a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Careaj, y a todos los jefes de las tropas que le seguían, y a todo el pueblo desde el pequeño al mayor, y les dijo: «Esto dice el Señor, Dios de Israel, a quien me habéis enviado para presentarle vuestra súplica. Si os quedáis a vivir en esta tierra, yo os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, pues me pesa ya el mal que os he causado. No temáis al rey de Babilonia, ante cuya presencia estáis atemorizados.
No le tengáis miedo, oráculo del Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de sus manos. Yo os obtendré misericordia para que se apiade de vosotros y os deje habitar en vuestra propia tierra. Pero si decís no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo a la voz del Señor, vuestro Dios, diciendo no iremos al país de Egipto, donde no veamos más la guerra, ni oigamos ya el sonido de la trompeta, ni pasemos hambre y habitaremos allí, entonces escuchad la palabra del Señor, resto de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: si os empecináis en poner vuestra esperanza en Egipto para ir allí y habitar en él, entonces la espada que teméis os alcanzará allí, en el país de Egipto. El hambre que os preocupa os perseguirá en Egipto y allí moriréis. Cualquiera que ponga su esperanza en ir a Egipto para habitar allí morirá a espada, por hambre y de peste. Nadie escapará ni podrá evadirse de la desgracia que traeré sobre ellos. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: así como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de maldición y escarnio, de execración y oprobio, y no veréis más este lugar. El Señor ha hablado acerca de vosotros, resto de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed bien que os lo advierto hoy. Vosotros mismos os engañáis, pues me enviasteis al Señor vuestro Dios pidiendo: intercede por nosotros ante el Señor nuestro Dios. Todo lo que diga el Señor nuestro Dios, indícanoslo y lo haremos. Os lo he indicado hoy, pero no obedecéis a la voz del Señor vuestro Dios en todo lo que me ha mandado acerca de vosotros. Ahora pues, sabed bien que a espada, por hambre y de peste vais a morir en el lugar donde queréis vivir. Jeremías 43. Cuando Jeremías terminó de decir a todo el pueblo las palabras del Señor su Dios, todas esas palabras que el Señor su Dios le había enviado a decirles, Azarías, hijo de Oseas, Johanán, hijo de Careaj, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías: estás diciendo mentiras. El Señor nuestro Dios no te ha mandado decir no vayáis a Egipto a habitar allí, sino que es Baruc, hijo de Nerías, quien te instiga en contra nuestra para entregarnos en manos de los caldeos, para que nos maten o no nos deporten a Babilonia. Y ni Johanán, hijo de Careaj, ni los jefes de las tropas, ni el pueblo entero obedecieron a la voz del Señor para que habitaran en la tierra de Judá. Así pues, Johanán, hijo de Careaj, y los jefes de las tropas tomaron a todos los restos de Judá que habían vuelto de las naciones a las que habían sido dispersados para habitar en la tierra de Judá: los hombres y las mujeres y los niños y las hijas del rey, todas las personas que Nebuzaradán, jefe de la Guardia Real, había dejado con Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y se fueron a Egipto sin obedecer a la voz del Señor, y llegaron hasta Tafnes. La palabra del Señor se dirigió a Jeremías en Tafnes diciendo: toma con tus manos unas piedras grandes y entiérralas a la vista de los hombres de Judá en la argamasa del pavimento que hay ante la puerta del palacio del faraón en Tafnes, y les dirás: esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: voy a enviar en búsqueda de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, asentaré su trono sobre estas piedras que he enterrado, para que extienda sobre ellas su pabellón. Él vendrá y herirá a la tierra de Egipto. Quien esté destinado a la muerte irá. Quien a la cautividad, a la cautividad. Quien a la espada. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los abrasará. Se los llevará cautivos y despiojará la tierra de Egipto como el pastor despioja su zamarra, y saldrá de allí tranquilamente. Destruirá los obeliscos del templo del sol que hay en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Sabiduría 19. Pero a los impíos la ira despiadada duró hasta el fin, porque Dios preveía también sus acciones futuras, que aquellos les permitirían marchar y les premiarían a salir, pero se arrepentirían y los perseguirían. En efecto, cuando aún estaban ocupados en las exequias y lloraban junto a las tumbas de los muertos, tomaron otra decisión loca, y a los que habían echado con ruegos, a estos los persiguieron como fugitivos. Hasta este extremo les arrastró el merecido destino que les hizo olvidar los sucesos pasados para que completara el castigo lo que faltaba a los tormentos, y mientras tu pueblo emprendía un camino asombroso, ellos en cambio encontraban una extraña muerte, pues la creación entera en su propia naturaleza tomaba de nuevo una forma distinta sirviendo a tus órdenes para que tus hijos fuesen guardados incólumes. La nube cubría con su sombra el campamento.
Donde antes estaba el agua se vio emerger la tierra seca, del mar rojo un camino expedito y de las olas violentas una llanura verdeante. Por ella pasó todo el pueblo, los protegidos por tu mano, contemplando pasmosos prodigios. Pastaron como caballos, retozaron como corderos, cantando tus alabanzas, Señor, su libertador. Evocaciones y consideraciones conclusivas. Aún se acordaban de las cosas sucedidas durante su estancia, cómo la tierra en vez de engendrar animales produjo moscas y el río en vez de peces vomitó muchedumbre de ranas. Por último vieron también una nueva especie de aves, cuando acuciados por el apetito pidieron alimento sustancioso. Para saciarlos salieron del mar las codornices. Nueva evocación de las plagas. Cayeron castigos sobre los pecadores, no sin que precedieran señales de aviso con violentos rayos. Sufrían merecidamente por sus propias culpas, por haber ejercido el odio más acerbo a los extranjeros. Hubo quienes no recibieron a inmigrantes desconocidos, pero estos esclavizaron a extranjeros que les trabajaban bien. Y no solo eso, a los primeros se les pedirá cuentas, porque acogieron con hostilidad a los extranjeros. Pero a estos, después de recibir con fiestas a quienes gozaban de sus mismos derechos, después los maltrataron con trabajos durísimos. Por eso recibieron el castigo de la ceguera, como aquellos a la puerta del justo, cuando envueltos en densa oscuridad, buscaba cada uno el camino hacia su puerta. En efecto, los elementos se intercambiaban sus propiedades como las notas del arpa cambian la cadencia del ritmo, manteniendo siempre el tono. Según se puede deducir con precisión a la vista de lo que pasó, seres terrestres se volvían acuáticos y los que nadan se pasaban a tierra. El fuego reforzaba con el agua su poder, y el agua se olvidaba de su virtud de apagar. Las llamas, al contrario, no abrasaban las carnes de los corruptibles animales que andaban por allí, ni derretían aquella especie de manjar divino parecido al cristal y fácil de disolver. En todo, pues, Señor, enalteciste a tu pueblo y lo glorificaste y no lo desdeñaste, asistiéndole en todo tiempo y lugar. Efesios 1:15, 2:10. Por eso también yo, al tener noticias de vuestra fe en el Señor Jesús y de la caridad con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, al recordaros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle, iluminando los ojos de vuestro corazón para que sepáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuáles las riquezas de gloria dejadas en su herencia a los santos y cuál es la suprema grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes según la eficacia de su fuerza poderosa. Él la ha puesto por obra en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación y de todo cuanto existe, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies y a él lo constituyó cabeza de todas las cosas en favor de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de quien llena todo en todas las cosas. Efesios 2. Y vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis inmersos en otro tiempo siguiendo el espíritu de este mundo, de acuerdo con el príncipe del poder del aire, el espíritu que actúa ahora en los hijos de la rebeldía. Entre estos también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne, siguiendo los deseos de la carne y de los malos pensamientos, puesto que éramos por naturaleza hijos de la ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos por Cristo Jesús, a fin de manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad con nosotros por medio de Cristo Jesús. Así pues, por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, puesto que es un don de Dios, es decir, no procede de las obras para que nadie se gloríe, ya que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las obras buenas que Dios había preparado para que las practicáramos.